Buenas tardes, les habla el pastor Luis Rubiales. Queremos invitarle a nuestra congregación que se reúne en la ciudad de Gijón, en la calle Balmes, el número 4. Estas reuniones son los domingos a las 12 del mediodía. Son todos bienvenidos. Vengan y escuchen el mensaje de salvación para sus vidas. Hermanos, vamos a abrir allí nuestras Biblias. En el Evangelio según San Mateo, libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 11. Verso 29. Mateo 11, 29. Dice así la palabra de nuestro Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Repetimos. Dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, por este día, Señor, en que podemos venir aquí a tu santa casa a adorarte, Señor, a alabar tu nombre, Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en este momento leída. Y en este momento, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de todas las cosas. Te pedimos que prepares nuestros corazones, prepara nuestras mentes, Señor, que podamos aceptar lo que tú nos traes en esta mañana. Mira los corazones, oh Dios, que necesitan realmente de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, en esta mañana hemos titulado este mensaje, este sermón, una exhortación para todos. Una exhortación para todos. Allí dice, en Mateo 11, 29, habla de la humildad, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice nuestro Señor Jesús. Si somos cristianos, nosotros tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo. No podemos seguir las enseñanzas de hombres. No podemos seguir las enseñanzas de filósofos. No podemos seguir las enseñanzas de presidentes y de personas representativas en el mundo. Si somos cristianos es porque seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. A través de la historia han existido grandes devastaciones, ¿verdad? Y no solo devastaciones quizás desde el punto de vista natural, lo que son lluvias, ciclones, tsunamis, etcétera, terremotos, no solamente eso, sino que a través del orgullo y de la altivez se han provocado grandes devastaciones, guerras entre países, muerte de inocentes, pero la primera guerra que hubo y que existió realmente por el orgullo y por la altivez fue cuando Satanás se rebeló a Dios, ¿verdad? Era un ángel, el ángel de luz, Luzbel, se rebeló en el cielo contra Dios y el Dios Todopoderoso le desechó junto con todos sus seguidores. Por el orgullo que ha existido a través de la historia, también, hermanos, muchas naciones se han prendido en guerras innecesarias, como les decía anteriormente. Y otra cosa importante, por el orgullo de muchos corazones hay personas que no han aceptado a Jesús como su Salvador. Porque para ello también se necesita humildad. Hay conflictos también raciales en todo el mundo, ¿verdad?
guerras entre países, guerras entre razas internamente, guerras civiles también, dentro de muchos lugares, provocado por este asunto. Y lo vemos diariamente también en los espacios noticiosos internacionales, a diario, ¿verdad? Nos paramos frente a la televisión y en todos los noticiarios hay problemas de guerras, hay problemas raciales, hay policías que abusan de personas, hay personas que abusan de otros, hay personas que tienen el poder, abusan de los que están abajo, hay gente que tiene mucho dinero y muchas posesiones, abusan de los que les sirven. O sea, a diario estamos viendo situaciones y problemas con el orgullo. Una persona muy influyente en un país, en cierta ocasión, defendió a un amigo personal, aún sin tener evidencias de lo que había sucedido en ese momento. Un señor llamado Henry Louis Jr. era un señor que era un catedrático, una persona, un erudito de la Universidad de Harvard. Estoy hablando de una personalidad de los Estados Unidos. Era profesor, era cineasta, era crítico, era literario, etc. Él fue arrestado. Esta persona fue arrestado luego que la policía recibió un aviso. ¿Pero qué pasó con este señor? Este señor regresaba de un viaje de China. Cuando llega a su casa, intentó abrir la puerta y no pudo abrir la puerta. Estaba cerrada, estaba trancada, no podía abrirla. Le pidió entonces ayuda al chofer. Cuando el chofer vino, empezaron los dos a tratar de abrirla. Pero había un vecino que estaba observando aquella situación y no lo conocía. ¿Y qué fue lo que hizo? Llamó a la policía, que habían dos personas que estaban intentando meterse en una casa. En el momento en que la policía llegó, le dice, mira, hemos venido por un aviso que hemos tenido de dos personas que han intentado meterse aquí en esta vivienda y son ustedes. Y el hombre se paró arrogantemente, siendo profesor y siendo una persona eminente, y lo que empezó fue a decirle palabras ofensivas a aquella policía y a aquellas personas que estaban allí, a los oficiales. Le pidió su documentación y tampoco quisieron darle la documentación. Y al final el hombre fue arrestado por provocar daños y prejuicios morales, quizás a las autoridades. Entonces, hermanos, vemos aquí que los temperamentos en este momento, en los momentos críticos, generalmente salen a relucir. Y muchas veces lo primero que viene a la mente de la persona es decir, pero tú no sabes quién soy yo. Con arrogancia realmente muchas personas se apoderan de esta situación para decir, mira, yo soy fulano de tal. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios nos ve a todos absolutamente por igual. Ahora, ¿quién actuó bien en este incidente? ¿Actuó bien la policía o actuó bien los individuos? Bueno, realmente habría que buscar un detalle minucioso y buscar bien a ver quién fue el que actuó bien o el que actuó mal, pero realmente esto no es lo que interesa en la historia. Hermanos, lo que ocurrió luego fue que este presidente de este país, en aquel momento, dijo que la policía había actuado estúpidamente. Fíjense lo que son las cosas. De esa manera simplemente se parcializó con este señor sin conocer a fondo el problema simplemente porque era su amigo. Todos los seres humanos en algún momento tenemos la capacidad de salir, o sea, de demostrar muchas veces nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestro orgullo. Y debido a esa naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, tenemos necesidad de humillarnos delante de Dios. Tenemos necesidad realmente de pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque la humildad es una premisa indispensable en los hijos de Dios. Es una premisa indispensable realmente en los que conocen los caminos del Señor. El Señor Jesucristo dijo acerca de esa interacción mutua. Allí en Lucas 14:11 nos dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Ahora, vamos a interpretar bien qué significa esto. Esto no significa que nosotros tenemos que dejar manipularnos. Fíjense bien, se puede confundir este tema porque podríamos pensar que tenemos que hacer todo lo que los demás digan que nosotros hagamos. Y esto realmente no viene por ahí, no es así. ¿Por qué? Porque con esto ya tendríamos que dejar de ser personas y comportarnos como si fuéramos un robot.
¿Por qué? Porque no tenemos ningún tipo de interacción, no tenemos elección, no tenemos libre voluntad para hacerlo. Pero no es manipulación, hermanos. El Señor Jesús nos dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando hablamos de humildad, ¿qué significa la humildad? ¿Qué significa la humildad? La humildad es la ausencia completa de orgullo. Es una virtud que poseen los cristianos realmente. Es una virtud que está opuesta totalmente al orgullo. El apóstol Pablo también abordó este tema allí en Filipenses 2, del 3 al 11. Vamos a leerlo. El Señor Jesucristo, Pablo, Pedro también, ellos hablaron de humillarse porque es una cuestión muy importante dentro del pueblo cristiano. Allí en Filipenses 2, del 3 al 11 dice el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la humillación perfecta de nuestro Señor Jesús. La humillación que nosotros también tenemos que tomar como ejemplo en nuestras vidas. Solo imagine cuántos conflictos se podrían evitar en este mundo. Cuántas cosas se podrían evitar, cuántas guerras, cuántos problemas de familia, cuántos problemas de sociedad se podrían evitar en este mundo y en esta vida cotidiana si ponemos a un lado el orgullo y si nos humillamos delante de Dios de una manera completa. Allí también Pedro nos da una exhortación acerca de la humildad. Vamos a buscar Pedro 5, primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 5 y 6. Primera carta de Pedro 5, 5 y 6. Dice, igualmente jóvenes, una exhortación para los jóvenes, sujetaos a los ancianos y todos sujetaos unos a otros y vestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Maravillosas palabras. Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos. Y cuando habla de ancianos, aquí en este caso no se refiere a las personas mayores. Se refiere a las personas que han puesto Dios también en la iglesia para velar por tu vida espiritual. Desde quizás el que ministra a los jóvenes, hasta el que administra la iglesia, hasta el que hace diversas cosas, el de la enseñanza, el pastor, etcétera. Y los demás también que son personas que podrían ayudarle en su vida espiritual. Pero dice más, dice sujetaos unos a otros. Significa que por muy anciano que usted sea, que yo sea o que cualquiera sea, también tenemos que poder respetar a esas personas jóvenes que vienen subiendo, que son realmente el futuro de nuestra iglesia. Tenemos que enseñarles a los jóvenes también, realmente, la humildad. Y la humildad se demuestra.
Y la humildad se enseña básicamente cuando tú eres humilde. El perdón se enseña cuando usted perdona. Amén. Así es como funciona, hermanos. Porque dice que Dios resiste a los soberbios. Hermanos, si usted tiene algún día algún arranque de soberbia, tenga mucho cuidado porque dice que Dios resiste a los soberbios. Y cuando dice que resiste a los soberbios hay que tener cuidado porque recuerden que Dios es un Dios de amor, pero Dios también es justicia. Dios es un Dios de justicia. Amén. Así que mucho cuidado y que la justicia de Dios no venga sobre usted en algún momento, porque será duro. Por lo tanto, es necesario que se quite toda la altivez y el orgullo de nuestros corazones, toda la soberbia que pueda existir, porque dice también que a pesar de eso Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Si hay una de las cosas que yo cada vez que iba a una entrevista de trabajo pedía a Dios era gracia. No se ha entrevistado usted muchas veces en muchos lugares y hay a veces una manera de tratarle y quizás otra persona le trata de otra manera. O en un mismo caso puede tratar de una manera a una persona y a otra persona de otra manera. Cuando usted vaya a una entrevista de trabajo, pídale la gracia realmente a Dios en su vida, para que esa persona pueda verlo usted diferente, pueda verlo como un hijo de Dios. Y de esa manera usted va a recibir un resultado positivo, porque esa experiencia personal de cada uno de los cristianos. Dios da gracia a los humildes. Y la gracia que nos da también es el favor inmerecido, esa gracia tremenda, ese regalo tremendo que Dios nos ha dado a cada uno de los que le amamos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios es poderosa, hermanos. Es poderosa, más de lo que nosotros pensamos y creemos. Dice, para que Él os exalte. ¿Pero cuándo? Cuando fuere tiempo. ¿Quién es el que conoce los tiempos? Dios, el que conoce los tiempos y las sazones, como dice el Señor Jesús, que Él ha puesto en su sola potestad. No espere nada a cambio. Cuando usted se humilla, cuando usted realmente depone su orgullo, dice que Dios te va a exaltar. Pero no cuando tú quieras, sino es por cuando Dios quiera. Es cuando Él lo estime conveniente. Amén. En este caso, estamos hablando de la humildad. Y la humildad no es sinónimo de pobreza en este sentido. Muchas veces dice, bueno, pues es una persona de condición humilde. A lo mejor muchas veces se han tocado esa expresión. Pero esa humildad se refiere quizás a pobreza. Pero la que estamos hablando en este caso no tiene absolutamente nada que ver con ese tipo de humildad. Aquí he puesto varios adjetivos a esa humildad, la cual significa sumisión, obediencia, acatamiento, respeto, fidelidad, rendimiento, dependencia, disciplina, sujeción, reverencia, servicio. Fíjense cuántas cosas, cuántos sinónimos positivos para la humildad. Pero también tiene cosas negativas. O sea, la parte negativa, perdón, tiene los antónimos, podríamos decirle, que es en caso contrario, soberbia, orgullo, vanidad, presunción, altivez, ¿verdad? Insolencia, rebeldía, impertinencia, altanería, prepotencia, desobediencia, todos los adjetivos que pudiéramos encontrarle. Ahora, ¿qué quiere ser usted? ¿Un orgulloso, un altivo, un desobediente, un rebelde? ¿O quiere ser una persona realmente sujeta, reverente, fiel, obediente, dependiente de Dios, servicial? La diferencia es grande. La diferencia es tan grande que Dios a uno, ¿qué pasa con unos? Resiste a unos y da gracia a otros. ¿De qué parte está usted? ¿De qué parte estoy yo? ¿De qué parte estamos todos nosotros? Tenemos que pensar en ello, hermanos. Un ejemplo bíblico de esa clase de humildad se ve en los siguientes pasajes aquí donde el Señor compara la actitud del fariseo y la del publicano. Es una porción de la palabra conocida por los cristianos. Y allí en Lucas 18, 10 al 14 vamos a leerlo. Lucas 18, versos del 10 al 14.
Lucas 18, 10 al 14. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, es obvio aquí en esta porción de la palabra que los fariseos tenían muchos problemas, tenían serios problemas con el yo, ¿verdad? Una de las cosas que tenían ellos. Mientras que el publicano, lo primero que hizo fue admitir su culpabilidad delante de Dios. Ni siquiera quería levantar los ojos al cielo porque no se sentía con méritos para ello. La actitud de su corazón, como vemos aquí en esta porción, fue aceptable delante de Dios y como resultado recibió la salvación de nuestro Dios. Vemos en algunos versículos que el Señor repite las mismas palabras, ¿no? Él repite las mismas palabras en algunos versículos. Por ejemplo, los versículos o el versículo de Lucas 14:11 es el mismo de Lucas 18:14. ¿Verdad? ¿Qué nos dice? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora, cuando el Señor hace énfasis en esto, es porque tiene mucha importancia, es porque tiene una importancia relevante, porque Él quiere llevarnos a la comprensión de la humildad en todo momento, no importa la condición en que tú estés. Algunas personas tienen menos problemas en demostrar quizás el orgullo que otras, pero todos somos portadores en algún momento de esta afección. Y muchas veces podríamos sentirnos atacados, así de esa manera, así mismo como lo están escuchando. Nos podemos sentir a veces atacados nosotros mismos si se nos trata o si no se nos trata con el respeto que nosotros creemos merecer. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado con eso. Si nos damos cuenta en este mundo, hermanos, los que tienen mucho dinero, los que tienen muchas posesiones en este mundo, miran con desprecio al que no tiene absolutamente nada. ¿Eso es correcto? Pues lógicamente no es correcto. Esto no debería pasar dentro de los hermanos porque debemos aprender de Cristo, hermanos, el cual no hace acepción de personas, sino nos mira a todos absolutamente por igual. Usted puede ser la persona más eminente del mundo, puede haber cursado los estudios que usted desee, que usted tiene absolutamente el mismo valor que la persona que no estudió, que la persona analfabeta, porque Dios murió por todos. Dios no murió por los que han realmente capacitado su mente. Dios ha muerto absolutamente por todos y por eso todos y cada uno tenemos la misma importancia para Dios. Él no hace acepción de personas, no importa de qué país haya venido ni a qué país vas a ir. No importa si tú tienes el último coche o si tienes el mejor piso o el mejor negocio o más dinero o menos dinero. Dios lo que ve es la actitud de tu corazón. Porque tú puedes ser una persona que tenga posesiones, dinero, etcétera. Sin embargo, tu corazón es humilde delante de Dios. O quizás puedes ser una persona muy pobre. Sin embargo, tu corazón a lo mejor puede ser muy altivo. Cuidado con ello. Cuidado con ello. No dejemos que esa altivez y ese orgullo puedan minar nuestro corazón, puedan minar nuestra mente, sino que nos sintamos, como dice la palabra, iguales unos con los otros. Amén. Y cada vez que este tema de la humildad viene a nuestra mente, también recuerdo un incidente que fue narrado hace varios años en un folleto, en una revista. Un señor llamado Booker Washington, que fue un extraordinario ejemplo de esta verdad que estamos diciendo en este momento. Pues, poco tiempo después que él hubo tomado la presidencia de un instituto importante en los Estados Unidos, llamado
el Instituto Tuskegee, él estaba caminando por una sección exclusiva de su instituto. Él era una persona de color, era negro. Y caminando por ese sitio, una señora blanca de una posesión tremenda, lo ve y le dice, por favor, ¿quiere ganarse unos dólares extras? Ella no lo conocía. Dice, ¿qué tengo que hacer? Y dice, por favor, vaya a mi casa y corte una madera y póngamela en la chimenea. Y este hombre, eminente, una persona de capacidad, una persona que había sido director de un instituto que se dedicaba allí en su zona donde estaba a ayudar a los más necesitados, dice, no hay problema, yo voy y lo voy a hacer. Se remangó las mangas de su camisa y fue a casa de la señora. Cortó toda la madera que le dijo, se la puso allí en el sitio donde estaba y marchó al instituto. Pero la pequeñita que veía la niña se dio cuenta quién era este señor. Y le dice a la señora, oye, ¿sabes quién ha sido el hombre que ha venido aquí hoy? Booker Washington. Y dice la señora, ¿y ese quién es? Y dice, ese es el presidente del Instituto Tuskegee. Y la señora, imagínese la vergüenza que le dio en aquel momento. Al otro día por la mañana, esta señora fue corriendo a donde estaba él, a las oficinas centrales de este instituto, y se deshizo en disculpas con este hombre. Y le dijo que una de las cosas que había hecho era que había tocado su corazón realmente con esta humildad que había mostrado este hombre en aquel momento. El hombre no se quiso dar a conocer, pero Dios hace las cosas. ¿Por qué? Porque él se dedicaba a una buena obra, una obra social estupenda. Y en aquel momento, cuando el dinero tenía mucho valor, no como en estos días, en el año 1907 aproximadamente, esta señora donó miles y miles de euros para esta institución. Amén. O sea, gracias porque realmente cuando uno hace una obra, Dios siempre te recompensa. Pero no esperemos recompensa de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo realmente porque nuestros corazones deben estar dispuestos y porque nosotros tenemos que vestirnos de humildad para con Dios. Un hombre humilde, hermanos, es muchas veces difícil de encontrar. Una persona humilde es muy difícil de encontrar, pero no obstante, Dios vemos que se deleita en honrar a aquellas personas que son desprendidas, aquellas personas que realmente para ellos constituye más bienaventurada cosa dar que recibir. Amén. Y este hombre dio realmente de su tiempo, dio de su esfuerzo, sin pensar que él era el presidente de este instituto. La humildad es algo que debemos estar buscando constantemente en nuestras vidas. Es algo por lo cual no debemos darle gracias a Dios. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. Nosotros no debemos dar gracias a Dios por la humildad, porque si no nos convertimos en fariseos. Señor, gracias porque yo soy humilde, gracias por la humildad. No. Tenemos que buscar la humildad constantemente en oración, en la búsqueda, en nuestros devocionales, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración. Se dice que es más fácil atrapar moscas. Por ejemplo, si usted pone aquí un cacharro con miel y otro aquí con vinagre, ¿para dónde van las moscas? Para donde está la miel. Es más fácil atraparlas, ¿verdad? Con miel que atraparlas con vinagre. Y lo que este mundo necesita, hermanos, es miel. Este mundo necesita miel, este mundo no necesita vinagre. Este mundo necesita de la miel que realmente Dios ha depositado en nuestras vidas. Este mundo necesita más personas como este doctor Washington. La miel es un alimento natural, ¿verdad? Es un alimento impresionante. ¿Cuántos les gusta la miel? A mí me encanta la miel. Y si es del panal, mejor, como dice la palabra de Dios, dice, y la que destila del panal. Le recomiendo cuando se compre miel buena, aunque le cueste más cara. Pero compre buena miel, porque esas mieles que venden en el supermercado vienen ligadas allí con otros productos y azúcares y cosas que realmente no son genuinas. Compre la miel genuina, la buena. Le decía que la miel es un alimento natural que aporta muchos beneficios a aquellas personas que la consumen, ¿verdad? Porque tiene muchas propiedades favorables para nuestro organismo. Y hay muchos estudios científicos
que avalan los beneficios nutritivos y los beneficios terapéuticos para las personas. Alivia los síntomas del resfriado, ¿verdad? Es lo primero. Hay personas que tienen resfriado y ¿qué es lo primero que tomamos? Miel con limón o miel. Usted por la mañana en ayunas se prepara media taza de agua, le echa 2 cucharadas grandes de miel, le echa 2 limones, un poquitín de sal, lo pones al microondas y se lo bebe como si fuera un té. Inmediatamente después tómese el desayuno porque le va a dar dolor de barriga. Pero ¿qué pasa? Que es beneficioso. Haga eso y repita nuevamente al mediodía el mismo proceso. Y por la tarde o por la noche antes de acostarse haga lo mismo, que la gripe no le va a durar 2 días. Seguro. Eso es el mejor antibiótico que puede existir para ese tipo de situaciones virales. Al final. Suaviza la garganta, ¿verdad? Usted tiene problemas de la garganta y toma un poco de miel y te suaviza la garganta de una manera impresionante, ¿verdad? Refuerza el sistema inmunológico, o sea, te levanta las defensas. Si usted tiene defensas caídas y usted acostumbre a tomar miel también, que la miel refuerza realmente las defensas. La miel también tiene propiedades diuréticas. Las personas que tienen retención de líquidos también es importante para esas personas. La miel es importante para ella, ¿verdad? Y como si fuera poco, también protege tu corazón. Protege también el corazón. Sí, lo protege, hermanos. Es un antioxidante importante porque elimina absolutamente los radicales libres. Y perdónenme que le hable yo de esta manera, pero quiero que se entere de algunas cosas. Elimina los radicales libres, que son los que intervienen directamente en el tejido o en todos los tipos de tejido humanos para acelerar la vejez. Los radicales libres intervienen en acelerar la vejez en el tejido homopoyético, en el tejido óseo, en el tejido muscular, en el tejido subjuntivo, en el tejido epitelial, en todos. Intervienen todas esas cosas para envejecer tu cuerpo. Sin embargo, en la miel hay un suplemento también. Hay un suplemento allí importante para eliminar los radicales libres y eliminar esa cadena de sucesos químicos que se producen dentro de nuestro organismo. Reduce el colesterol, es antiséptico, es también bactericida. Lógicamente, cuando hay una infección importante es bueno tomar antibióticos, pero la miel previene también importantes asuntos virales y bacterianos. Tiene un alto contenido también en vitaminas, tiene un alto contenido en minerales. Y en esta mañana yo lo que estoy hablando es de humildad. No estoy hablando de las propiedades de la miel específicamente, pero ¿por qué les digo esto? Hermanos, porque el Señor, recuerden que muy apropiadamente señaló la tierra prometida, la tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. La miel las dejó el Señor también para nuestro disfrute y para que realmente nosotros podamos tener esa dulzura también, ¿verdad? En nuestro paladar. Pues hermanos, en nuestra vida espiritual nosotros tenemos que ser como la miel para este mundo. Amén. Llenos también de vitaminas. Lleno también realmente nuestros corazones de minerales importantes, de los ingredientes necesarios para que este mundo vea en nosotros a Jesús a través de nuestra humildad. Amén. De la manera que la miel tiene todas esas propiedades, nosotros también podemos y tenemos que poner a funcionar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es el autocontrol o la autodisciplina. Hermanos, son los mejores antioxidantes y las mejores vitaminas que podemos ofrecer a este mundo. Amén. Y también ofrecer, lógicamente, a nuestros semejantes espiritualmente hablando. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador en su corazón, sin embargo está atravesando por momentos difíciles, por momentos duros en su vida, si usted está siendo tibio en su caminar diario con el Señor, usted necesita pedirle a Dios inmediatamente perdón. Usted necesita realmente restauración de su vida, restauración de su alma. Usted necesita que Dios renueve su corazón, que Dios toque su mente, que Dios realmente haga una transformación en su manera de ver las cosas, en su manera de pensar,
Porque de esta manera, dice la palabra de Dios, que nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que solamente viene a tu corazón cuando el Espíritu Santo está desbordado en tu vida. Te animo a que si estás de bajón, como dicen aquí en España, si estás deprimido, si tienes alguna situación, que realmente retomes tu vida cristiana en este aspecto. El Señor quiere renovación para tu vida. El Señor perdona instantáneamente. Dice que Él es, si tú vas sinceramente a Dios, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer delante de Dios? Confesar. Delante de Dios, no delante de los hombres. Tenemos que confesar delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Créalo en su corazón de una manera total. Dios no falla en su promesa. Dios es fiel, hermanos. Amén. Si hay algún hermano o si hay alguna persona, algún amigo que no ha aceptado a Jesús en su corazón en esta mañana y que necesita realmente un cambio de vida, que necesita realmente que Dios entre a su vida y empiece a formar parte, yo le invito a que levante su mano. Alguna persona, mire, dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre. La lucha, ¿cómo es? La lucha es espiritual. La lucha está, dice que en el aire, donde los demonios dice que dominan, pero Jesús es más fuerte que ellos. Y la lucha que tenemos muchas veces en nuestra mente es por eso, porque el diablo siempre siembra dudas en nuestro corazón y en nuestra mente. Lo que siembra es confusión, pero Dios no es un Dios de confusión, dice que Dios es un Dios de orden y de disciplina. Por lo tanto, te animo a que seas valiente si no has aceptado a Cristo en tu corazón, que lo hagas. Para que tengas vida eterna, para que tengas vida abundante que Jesús nos ofrece. Si no quieres hacerlo público ahora, te invito a que lo hagas allí, en tu almohada, antes de acostarte, meditando, escuchando realmente lo que Dios pone en tu oído. Muchas veces puedes escuchar susurros del enemigo, pero también Dios pone susurros en el oído y en la mente y en el corazón de muchas personas, tanto de cristianos como de no cristianos. Acéptame, busca la vida cristiana, busca mi rostro. Yo soy realmente el verdadero Dios. Cuando Dios te llame, no le rechaces. Diga como el siervo, he aquí que tu siervo oye, he aquí que tu siervo escucha. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana y nos ayude a comprender que nuestra vida será mejor si caminamos en humildad delante de su presencia. Amén. Pues que el Señor les bendiga. Vamos a escuchar una alabanza, si nos da tiempo, y terminamos. El alto y sublime que habita la eternidad, su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en que hemos compartido aquí tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque nuestros corazones deben estar preparados, Señor, para recibir lo que tú nos das. Te pedimos, Señor, que llenes nuestras mentes y nuestros corazones también de humildad y de sumisión. Primeramente a ti, Señor, para poder realmente caminar como tú quieres que caminemos.
Te pedimos que bendigas esta congregación, bendigas a los hermanos, Señor, nos despidas en paz hacia nuestros hogares y que tu presencia, Señor, no se vaya de nuestro lado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. De Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. Buenas tardes, les habla el pastor Luis Rubiales. Queremos invitarle a nuestra congregación que se reúne en la ciudad de Gijón, en la calle Balmes, en el número 4. Estas reuniones son los domingos a las 12 del mediodía. Son todos bienvenidos. Vengan y escuchen el mensaje de salvación para sus vidas.